Si te gustan las historias divertidas y cutes de chicas tímidas pero súper fuertes, este será tu anime favorito. La historia comienza en el reino de Rinil, específicamente en el condado de Kerbek, donde varios caballeros y magos se estaban enfrentando a dragones feroces, los cuales estaban destruyendo todo a su paso. Los caballeros llevaban años haciéndoles frente, aunque hoy era diferente. Hoy apareció un dragón negro. Estos dragones negros eran poderosos y legendarios, que solo aparecían muy de vez en cuando, y cuando lo hacían, causaban calamidades destruyendo ciudades enteras. A lo lejos, una chica llamada Isabel observa la batalla, preocupada por su padre, quien estaba en el campo de batalla por ser el conde. 3 meses después, ahora sí, la verdadera historia comienza en una cabaña solitaria en lo alto de la montaña de Mónica. Nuestra protagonista, siendo despertada de su siesta por una chica del pueblo, quien le traía comida y chismes. La chica le contó a Mónica sobre el infame dragón negro de Worgen, el cual atacó Kerbok hace 3 meses. Afortunadamente, un miembro de los 7 sabios del reino apareció. Ellos eran conocidos por cuán poderosos son. Según la jovencita, la que apareció fue la más joven de todos, llamada la Bruja del Silencio. La muchacha estaba tan ensimismada, contándole el chisme, que no se dio cuenta cuán avergonzada se sentía Mónica a medida que avanzaba la historia. Aún así, la chica continuó contándole cómo la Bruja del Silencio repelió a la manada de dragones ella sola y sin pronunciar una sola palabra. Seguramente esa bruja era muy poderosa para ser capaz de hacer magia sin decir conjuros. Entonces, para que la muchachita no siguiera hablando, Mónica le pagó más de la cuenta, y eso le hizo sospechar que trabajaba en algo ilegal. Pero Mónica se excusó diciendo que hacía cálculos. Antes de despedirse, la chica le contó que en el pueblo alguien estaba preguntando por ella, y eso le dio un mal presentimiento a nuestra prota. Ella no se hablaba con nadie para evitar situaciones. En ese momento, alguien tocó la puerta y Mónica empezó a temblar de nervios, cerrando rápidamente la puerta en las narices de un tipo elegante llamado Lois. Cuando la muchachita se fue, Lois saludó cortésmente a nuestra prota por su nombre completo, Mónica Everett, la Bruja del Silencio de los 7 sabios. Resulta que Mónica era una humana prodigio, quien desafiaba las leyes de la magia, logrando realizar conjuros sin abrir la boca. Ella era tan tímida que con solo estar en presencia de otros se quedaba muda, sufría espasmos, vomitaba o terminaba desmayada. Nadie pensaba que ella fuera capaz de realizar magia, pero Mónica les demostró que cuando alguien quiere algo, puede lograrlo. Pero esa no fue la razón por la cual nuestra prota desarrolló sus poderes silenciosos. La verdad es que su timidez le hizo pasar años muy difíciles en la academia de magia. Así que cuando la llegada del examinador escolar fue anunciada, ella pensó que solo había una manera de no reprobar. Ella tenía que hacer magia sin abrir la boca. Cualquier otra persona hubiera pensado en cómo superar la timidez, pero Mónica solo quería graduarse y terminó convirtiéndose en la prodigio de la magia silenciosa, y tiempo después se convirtió en un miembro de los 7 sabios. Volviendo a la historia principal, Lois también es parte de los 7 sabios. Él es el mago de las barreras y reprendió a Mónica por desperdiciar su talento. Él estaba acompañado por un espíritu superior llamada Rin, a la cual le pidió que creara una barrera sónica para que Mónica se sintiera a gusto. Rin era tan poderosa que logró que la montaña se quedara en completo silencio. Entonces, Lois le contó por qué estaba ahí. Resulta que su majestad le pidió a él que protegiera a Félix, el segundo príncipe, a pesar de que él es el primer príncipe. Aún así, Lois obedeció y creó un broche espía. Este lo alertaría de cualquier peligro que Félix enfrentara en la academia de magia. A pesar de que él tardó noches enteras creando e imbuyendo magia en el broche, este se rompió al segundo día. Entonces, él se apresuró a ir a la academia, pero Félix le aseguró que el broche se había roto por accidente. Mónica ya sabía lo que Lois le estaba por pedir y empezó a negarse rápidamente, pero a Lois eso no le importó y le pidió de igual manera que se infiltrara en la academia y protegiera a Félix en su lugar. Según él, ella era tan pequeña y juvenil que pasaría por una estudiante, a diferencia de él, que ya era muy famoso y varonil. Nuestra tímida prota no quería aceptar, pero Lois le aseguró que sería la escolta perfecta. Nadie conocía su voz ni su rostro porque ella siempre iba a las reuniones con la capucha puesta. Además, ella es un miembro de los 7 magos más poderosos del reino y no está contribuyendo para nada a la corona en estos momentos porque siempre está escondida en la montaña. Entonces, Mónica rápidamente dijo que había derrotado a un dragón negro hace 3 meses, pero eso no era nada a comparación de Lois, quien se encargó de 10 dragones en el mismo
mismo periodo de tiempo. Lamentablemente, a Mónica no le quedaban más excusas y usó su última carta. Ella le dijo que solo fue aceptada en la Academia de Magia porque sobraba una vacante, así que sería una pésima estudiante de incógnito. Pero eso no importaba. Lois le recordó que esto era un pedido de su majestad y no podía negarse, así que Mónica aceptó a regañadientes. Seguidamente, Lois procedió a contarle una historia. Hace unos años, una chica huérfana fue adoptada por la anterior condesa de Kerbeck, porque ella se dio cuenta que la niña se parecía a su difunto marido. La niña tuvo una infancia feliz gracias a los ciudadanos y cariño de la condesa, pero desafortunadamente, ella dejó el mundo demasiado pronto. Sin la protección de la difunta, la huérfana sufrió maltratos de parte de la hija del actual conde, quien la convirtió en sirvienta. Actualmente, la hija del conde asiste a la Academia de Magia Serendía y se llevó a la huérfana como doncella acompañante. Era una historia tan triste que Mónica no pudo evitar derramar unas lágrimas y olvidó por qué Luis se la estaba contando. La historia obviamente era falsa. Es más, esta era su coartada. La bruja del silencio cumpliría el rol ficticio de la doncella huérfana. Mónica quedó tan sorprendida por el giro de los acontecimientos que se quedó petrificada por horas. Ni llegó a despedirse de Lois. En la noche, su gatonero usó sus almohadillas suaves para descongelarla, pero eso solo le recordó a Mónica que había aceptado ser la guardaespaldas de un príncipe y no pudo evitar largarse a llorar. Nero no entendía cuál era el problema. Si ella no quería hacerlo, podía huir y ya, pero según nuestra prota, Lois la perseguiría hasta los confines del infierno si fuera necesario. Así de atemorizante era. Entonces, el gatito le dijo que viera el lado positivo de su misión secreta. Según los cuentos de hadas, todos los príncipes son atractivos, pero Mónica no sabía si este príncipe lo era porque en todas las reuniones con la familia real, ella siempre cerraba los ojos contando los minutos para que terminara. Encima, ella ni siquiera sabía cómo lucía el príncipe, lo cual dificultaría su misión. Al día siguiente, Lois pasó a buscar a nuestra prota y en vez de disfrutar el viaje aéreo, ella decidió fingir demencia y cantar una canción de cómo multiplicar cerditos. Cuando ellos llegaron al humilde hogar de Lois, es decir, una casa del tamaño de una mansión, él corrió a saludar a su amada esposa, Rosalie. Pero ella lo ignoró completamente y se centró en Mónica. Según Rosalie, Mónica no lucía nada saludable para una chica de 16 años y parecía que tenía anemia. Así que ella la pulió y apachachó hasta dejarla brillante y sana. Después de eso, Lois le contó a la muchacha que el actual conde estaba de acuerdo con la historia falsa que crearon porque Mónica había salvado su condado hace 3 meses. Así que su hija Isabel vino a conocerla. Apenas entraron a la habitación, Isabel empezó a burlarse de Mónica por ser hija ilegítima del antiguo conde. Incluso la llamó tía Mónica para dejar en claro su parentesco. Pero todo esto era un acto de cómo ser una chica cruel con su doncella. Ella estuvo practicando por días su risa malévola. Luego, ella se presentó formalmente como hija del conde de Kerbeck y le dio las gracias por salvar su condado de los dragones. Como era de esperarse, Mónica estaba muy nerviosa y podía emitir palabra, así que Lois le pidió que hiciera un esfuerzo. Pero Isabel dijo que sabía que la bruja del silencio era mucho más fuerte que todos ellos y por eso la respetaba mucho. La muchacha aún recordaba cómo hace 3 meses ella se preparó para ir al más allá, porque casi fue devorada por uno de los dragones. Ese día, la bruja del silencio demostró cuán poderosa era. Ella trazó cientos de círculos mágicos en el cielo y empezó a deshacerse de todos los dragones salvajes uno por uno. Es por eso que Isabel le estará agradecida por siempre y está dispuesta a cumplir su papel de niña malcriada a la perfección, no importa cuán desagradable tenga que ser. De camino a la Academia de Magia Serendía, Mónica no puede evitar recordar cómo su padre le dijo una vez que todo se mide en números, incluso los humanos. Por esa razón, él una vez le dio una cinta de medir para que ella se divirtiera midiendo todo lo que tuviera a mano. Cuando ella e Isabel llegan, Mónica entra en pánico, incluso antes de salir del carruaje, ya que se entera que tendrá una compañera de cuarto, pero la pelirroja la calma enseguida, pues ella ya había pensado un plan de antemano. Apenas entran a la academia,
Isabel hace un escándalo digno de una diva adolescente frente al conserje, diciendo que ella no piensa compartir espacio con la vergüenza de la familia. La única manera en que se calme es que ubiquen a Mónica en el ático o las caballerizas. Allí ella se sentirá a gusto en soledad. Por otro lado, en las oficinas del concilio estudiantil, el príncipe Félix regaña severamente a un chico llamado Aarón, quien es tesorero estudiantil, por lo tanto es el principal sospechoso de desfalco monetario. Eso fue descubierto por los secretarios estudiantiles Elliot, Bridget y Neil, quien lee los cargos en su contra. Todo esto es observado en silencio por el vicepresidente del concilio llamado Cyril. Con fingido pesar, Félix le comunica al tesorero que solo lo eligió como tal por recomendación de su tío, el duque de Clockford. Pero después de lo que hizo, seguramente dicho conde dejará de auspiciar al padre de Aarón. Las noticias ponen a temblar de rabia al chico. A pesar de que él no puede recordar por qué lo hizo, el rencor al príncipe puede más que su amnesia e intenta atacarlo, diciendo que él solo es un perro faldero del duque. Afortunadamente, Cyril detiene a Aarón, congelando sus pies con un simple hechizo antes de que complete su ataque, pues un asalto como ese le valdría una sentencia mortal. A pesar de que casi fue golpeado, el príncipe no se movió ni un pelo. Es más, hasta luce aburrido, pero triunfal, cuando le notifica al chico que ha sido expulsado de Serendia. Antes de mandarlo a casa, él dice irónicamente que piense por qué fue superado por un simple perro. Mientras tanto, en la sala de al lado, Mónica e Isabel esperan afuera de las puertas del director de Serendia. La pelirroja está un poco triste porque quería compartir cuarto con ella para tener fiestas de té nocturna, pero sabe que la tímida chica vino por una misión y no por gusto. En ese momento, ellas ven a Aarón siendo escoltado fuera de la oficina de Félix. Entonces, Isabel aprovecha para pasarle todo el chisme a Mónica, escondiéndose detrás de su abanico. El pelinegro se llama Aarón y es hijo del conde Stale. El chico de pelo castaño oscuro es Elliot, hijo del conde Dasby. Pero cuando ella ve al chico peliplateado, no sabe decirle de quién es hijo. Pero como él porta la insignia del consejo escolar, seguramente sea parte de una familia de renombre. La prota no puede creer cuán bien versada está Isabel sobre los linajes reales, lo cual le hace pensar que la pelirroja sería mejor espía que ella misma. Después de eso, Mónica es llevada al que será su salón de clases. Allí, el mago superior Víctor le pide que se presente ante la clase, pero la chica se queda en silencio, temblando ante la idea de tener que hablar ante tantos estudiantes. Esto no es tomado bien por Víctor, quien no solo la regaña por su mala postura, sino porque está desobedeciéndolo. El problema es que Mónica nunca se recuperó de las heridas emocionales que le crearon sus antiguos compañeros de escuela. Entonces es incapaz de hacerle frente a un nuevo grupo de estudiantes. Decepcionado, el mago Víctor la manda a sentarse, por lo que ella se queda en silencio por el resto de la clase. Luego, una chica rubia llamada Lana se acerca a nuestra prota a preguntarle por qué usa trenzas en vez de los peinados a la moda. El caso es que Mónica solo sabe peinarse de esa forma, así que Lana se ofrece a peinarla de una manera diferente. Esa interacción no es vista con buenos ojos por parte de las otras chicas, quienes se burlan de Lana por ser hija de un varón. Y no solo eso, se dice que su padre compró el título. Por lo tanto, es obvio que la rubia solo quiere alardear ante la campesina, porque es la única que no está al tanto de los rangos nobiliarios. Por suerte, Lana hace oídos sordos a las críticas y termina de peinar a Mónica para que deje de parecer una campesina. Horas más tarde, nuestra tímida prota observa con gusto el listón verde que Lana usó para unir sus trenzas cosidas en una sola y se lamenta por no haberle dado las gracias. Después de eso, Mónica intenta recorrer la escuela para conocer al príncipe Félix, pero cada vez que se topa con los estudiantes, ella corre a esconderse. Aún así, se promete a sí misma dar lo mejor de sí, porque tiembla de solo imaginarse la ira de Lois. Pero primero lo primero, ella necesita comer, y qué mejor lugar que el Rosedal, detrás de la academia, donde nadie la molestará. El problema es que ya había alguien ahí, el príncipe. Antes de que ella pueda esconderse, Elliot la atrapa acusándola de espiarlos, y cuando Mónica intenta explicarle que todo es un malentendido, él se alarma una vez más al creer que ella tenía
tenía un arma en el bolsillo. La pobre chica empieza a temblar de miedo y se tropieza, derramando los frutos secos de su bolsillo. En ese momento, Felix interviene antes de que Elliot acuse a la prota de ser un sicario enviado por Aaron. El rubio amablemente recoge las nueces de Mónica con su pañuelo, recordando que ella es la alumna nueva. Obviamente, no es una espía, solo una ardilla asustada. De repente, Felix cubre con su cuerpo a la prota para protegerla de una maceta voladora, aunque eso no era necesario, ya que Mónica con un simple hechizo silencioso se deshace de ella. Mientras Elliot va en busca del culpable, el príncipe le pregunta a la chica si está bien, pero la pobre no puede llegar a contestar porque se desmaya al darse cuenta en qué posición estaban. Horas más tarde, ella despierta de una terrible pesadilla, o más bien de un recuerdo del pasado, donde ella contaba los segundos en los que estuvo encerrada, mientras un hombre la golpeaba con una botella. En ese momento, una chica llamada Thelma se hace notar. Ella es la responsable de salud de la clase de segundo año. Thelma acaricia los cabellos de Mónica y le dice que ya puede ir a su dormitorio, el cual es el ático a pedido de Isabel. Allí, su gatito Nero le pregunta cómo le fue, lo cual es respondido con lágrimas. Mónica ya no puede más y apenas es el primer día. Después de escuchar todo lo que pasó, Nero le aconseja borrar memorias cuando ella cometa un error, pero los hechizos mentales no son tan sencillos. Algunos pueden causar amnesia. A pesar de que fue un día humillante y agotador, Mónica mira con gratuidad el listón verde de Lana y el pañuelo de Félix. Si tan solo ella pudiera agradecerles. Entonces, Nero decide ayudarla a practicar cómo decirles gracias a otras personas, usando su hechizo secreto, convertirse en humano. Al ver a su lindo gatito convertirse en un ser de dos patas, Mónica plantea seriamente huir para siempre. Pero Nero no la deja y empieza a recitar como se dice, gracias. De repente, el tono de broma se apagó cuando él ve por la ventana a alguien sospechoso. Nero piensa que se trata de quien está detrás de los ataques al príncipe, pero Mónica lo reconoce y decide no seguirlo. Al otro día, ella despierta melancólica porque soñó otra vez con recuerdos de su papá. En el sueño, él le contaba sobre los cálculos matemáticos que debía terminar. Quizás no servirían para nada, pero él debía terminarlos, aunque fuera en vano. Luego, mientras ella se observaba en el espejo tratando de recordar cómo la peinó Lana, Mónica le pregunta a Nero qué consideraba él que algo es en vano. Para el gato, nada es en vano. Si la vida está llena de cosas inútiles, lo mejor es disfrutarla. Eso le recuerda a Mónica como su papá solía decir que no había nada más divertido que un reto difícil. Entonces, como digna hija de su padre, la pequeña bruja silenciosa decidió encarar un reto dificilísimo para ella, hablarle a Lana. Al encontrarla en el aula, Mónica logra tartamudearle un agradecimiento, pero no solo eso, ella logra vencer su timidez pidiéndole a la rubia que le enseñe otra vez cómo peinarse. Ella lucía tan adorable que Lana no pudo resistirse a invitarla a sentarse en su pupitre doble. Mientras la peinaba, Lana le cuenta sobre su peine especial, el cual tiene joyas incrustadas, pero se queda callada cuando se da cuenta que Mónica está en silencio y se disculpa por ser aburrida. Entonces, la prota le aclara que ella sí está escuchándola y al igual que ella, la gente suele decir que es aburrida porque solo habla de números. De repente, la bruja silenciosa se da cuenta de que Elliot está buscándola, por lo que se esconde detrás de unas cortinas. Lastimosamente para ella, él la encuentra fácilmente y la lleva a la oficina del consejo estudiantil, es decir, a Félix. Cuando el príncipe se presenta, ella no puede creer que por fin encontró a quien debe proteger, pero su felicidad no dura mucho porque se imagina a Lois riéndose de ella por haber conocido a su protegido de una manera tan torpe. Entonces, ella le pregunta qué hacía fuera de su dormitorio anoche. Por supuesto, el príncipe lo niega todo y eso desata la obsesión que Mónica tiene por los números. Ella inmediatamente empieza a dibujar diagramas y cálculos de cómo el aura física del chico de anoche coincide exactamente con la de él. El caso es que todo ese conocimiento de medidas del príncipe la hace ver muy sospechosa, por lo que Félix revela que Aaron dijo tener un cómplice quien ha estado intentando deshacerse del príncipe. Para probar que ella no es una cómplice, Mónica debe atrapar al culpable.